Vamos a hablar del tema de la unidad 2, que vendría siendo organización para la producción. Los temas que hemos tratado son antecedentes, principios de organización de primer, segundo y tercer nivel, factores que influyen en la organización, técnicas, motivación, trabajo en equipo, normatividad para la producción. Los grandes equipos son Alejandro Aque, mi persona, Armando Casanova, América Magaña, Jorge Puc, Iván Rivera. Y iniciando con esto, tenemos los siguientes temas que ya había mencionado anteriormente. Bueno, en introducción tenemos que la promoción y formalización de la organización económica por parte de las instituciones y gobiernos deben atender a las necesidades y los proyectos de los productores rurales, otorgándoles el papel patagónico que corresponde en la conducción y determinación de sus procesos organizativos, económicos y sociales. Además, es necesario reducir el número de figuras asociativas, promoviendo en forma preferencial aquellas que específicamente se mencionan en cada nivel y dando más orden en la promoción de nuevas figuras, y ya que esto permitirá simplificar trámites, procesos operativos, controles administrativos y un seguimiento estadístico más preciso. Como objetivos tenemos en el general identificar los tipos de organización de productores de acuerdo a la clasificación de las características. En específicos tenemos identificar los tipos de organización, conocer la normatividad para la producción y reconocer el rol que llevamos dentro del equipo. Organización para la producción. La organización de la producción, pues aquí permite a la empresa adoptar aquellas medidas, métodos y procedimientos que se requieren para la mejor gestión de procesos posibles. Aquí procurando regular la mayor cantidad de acciones del sistema productivo a través de métodos, lo cual tiende a optimizar su funcionamiento y a disminuir la carga de las actividades desde la dirección de la misma. Siguiente. El siguiente tema es el 2.1 de antecedentes. Aquí tenemos dos antecedentes y por ejemplo, tenemos el de Max y el de Abramson. Y aquí, pues, la historia de la teoría de la organización es en algún sentido la historia del capitalismo. Sus orientaciones dominantes pueden ser entendidas como manifestaciones específicas de los problemas esenciales que han enfrentado las grandes corporaciones como consecuencia del desarrollo en el último siglo. El comienzo de una empresa arranca con una primera fase denominada como planificación, que es donde se aclara lo que va a realizarse. Una vez concluida esta etapa, hay que continuar con la siguiente, que es la organización, que hace referencia a la manera de realizarlo. Siguiente. El siguiente tema es el 2.2 de principios organizativos. Los principios organizativos constituyen a la plataforma sobre la cual se llevarán a cabo las operaciones de cualquier entidad o dicha empresa. Aquí tenemos del objetivo, que es todas y cada una de las actividades establecidas dentro de la organización. La existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. Sin embargo, la realidad muestra que muchas veces pues, se creen puestos con la consecuencia de amplificación de costos y esfuerzos que no son favorables. También tenemos la especialización.
que aquí es el trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad. El trabajo se realizará más fácilmente si se subdivide en actividades claramente relacionadas y delimitadas. También tenemos lo que es la jerarquía, que aquí es necesario establecer centros de autoridad de los que la comunicación necesaria es fundamental para lograr los planes en los cuales la autoridad y la responsabilidad fluyan. Entonces pasamos a lo que viene siendo la paridad de autoridad y responsabilidad. A cada grado de responsabilidad adquirido debe corresponder al grado de autoridad necesario para cumplir pues ya la dicha responsabilidad. Aquí no tiene objetivo hacer responsable a una persona por determinado trabajo, sino que se le otorga la autoridad necesaria para realizarlo. Siguiente. Tenemos la unidad de mando, que es al determinar un centro de autoridad y decisiones para cada función. Y en la difusión también aquí entran las obligaciones de cada puesto que cubren dichos responsabilidades y autoridad. Deben publicarse y ponerse en escrito a disposición de todos aquellos que son los miembros de dicha empresa. Tenemos la amplitud o tramo de control, que aquí hay un límite en cuanto al número de subordinados que deben reportar a un ejecutivo, de tal manera que éste pueda realizar todas sus funciones eficientemente. Aquí, por ejemplo, un gerente no debe ejercer autoridad directa a más de 5 o 6 subordinados, a fin de asegurar que éste no sea sobrecargado y que esté en la posibilidad de atender otras funciones más importantes. Tenemos también lo que viene siendo la coordinación, que aquí son las unidades de una organización que siempre deberán mantenerse en equilibrio. Y por último tenemos la continuidad, que una vez que se haya establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, mejorar y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Siguiente. Como el tema 2.3, organizaciones de primero, segundo y tercer nivel. Las organizaciones de primer nivel también pueden ser conocidas como las asociaciones y las fundaciones, que son organizaciones de base que no se agrupan a otras. Las organizaciones de segundo nivel son las federaciones que agrupan a otras entidades, ya sea asociaciones o fundaciones. En cambio, las confederaciones agrupan a varias federaciones, siendo conocidas como organizaciones de tercer nivel. Estas tres organizaciones adoptan diversas formas jurídicas, siendo las fundaciones y las asociaciones principales. Es importante saber que de la existencia de federaciones y confederaciones, que son agrupaciones de las dos anteriores. Siguiente. Tenemos como la organización de primer nivel. En el punto número 1 está como ejido y comunidad, sociedad de producción rural, y como tercer punto, unidad de crédito. Siguiente punto, sociedad cooperativa, sociedad civil, asociación civil, sociedad anónima de capital variable y fideicomiso. Esta organización de primer nivel se caracteriza por componerse de pequeños grupos de personas físicas que, conforme a su objetivo económico, pueden determinar por su tamaño, que es generalmente pequeño, permiten que los socios tengan relaciones personalizadas y sean precisas, responsables y de cooperación. En la organización de segundo nivel tenemos como el primer punto la unión de ejidos y comunidades, sociedad anónima de capital variable, federación de sociedades cooperativas,
unión de sociedades de producción rural, asociación rural de interés colectivo, unión de crédito y fideicomiso. Esta organización de segundo nivel también se caracteriza principalmente porque asocian personas morales y cuentan con organizaciones de primer nivel en su membresía. Organizaciones de tercer nivel tienen como el primer punto sociedad anónima de capital variable, confederación de sociedades cooperativas y fideicomiso. Esta organización son las que se conforman con la participación de organizaciones de primero y segundo nivel como personas morales, y en el caso de las sociedades anónimas como figuras de tercer nivel pueden incluir personas físicas, además de las morales. Su objetivo principal es proporcionar servicios especializados a sus socios enfocados. Siguiente. Factores influyentes en la organización. Los factores organizacionales están formados por una serie de elementos que se desarrollan dentro de la organización, entre los cuales se encuentran la creatividad, la comunicación, la motivación, las relaciones interpersonales, las relaciones laborales, la capacitación y por último los objetivos. En primer lugar tenemos la creatividad. Que es la capacidad que tiene el ser humano para crear algo, como, ya sea como ideas que pueden ser ideas nuevas o ideas de interés que pueden ayudar mucho a la empresa. Después tenemos la comunicación. Bueno, la comunicación sería el intercambio de información que se produce entre dos o más personas, ya sea con el objetivo de aportar información y recibir información, ya sea de personas experimentadas. Siguiente. Tenemos la motivación. La motivación es un estado interno que se activa, dirige y mantiene la conducta de las personas hasta lograr algo. Cabe destacar que la motivación es el impulso que mueve a las personas a lograr sus propios objetivos. Las relaciones interpersonales vendrían siendo asociaciones entre dos o más personas que pueden ser que se basan en las emociones y sentimientos hacia el negocio. Siguiente. Las relaciones laborales son aquellas que se establecen entre tres elementos esenciales. Por un lado está el trabajo, por otro el salario, el sueldo o la capital, y finalmente el proceso productivo. Después está la capacitación, la cual la capacitación juega un papel muy importante y esencial para determinar tareas, y lo cual es el proceso mediante el cual se adquiere conocimientos y experiencias a la mano de una persona experimentada en el trabajo. Siguiente.
Ya. Bueno, el siguiente tema es la normatividad para la producción. Son una serie de normas, son una serie de secuencias, reglamentos, permisos, revisiones, etcétera, para la producción.
¿Cuál es el objetivo de esta norma o de esta normatividad? Es brindar a los productores un marco general de requisitos para producir sin los riesgos de la contaminación tanto en el suelo que producen como en los frutos que producen. Producir en todas las etapas del alimento sin tener ningún riesgo, sin fortalecer ningún sistema dañino, sino al revés, fortalecer sistemas de abastecimiento alimentario alrededor de toda la República. ¿Y cómo se van a respaldar? Se van a respaldar ¿cómo se respaldan? De la Secretaría de Salud, la FSA, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, que viene siendo la SADER. Y cómo se van dando seguimiento, cómo se va dando una especie de muestra, una especie de comprobación, pues se hace de la siguiente manera, a través de la Comisión Federal de la Calidad Agroalimentaria, que viene siendo la SENACICA. En fin, todas estas secretarías de fitosanidad o de calidad alimentaria van dando una serie de seguimientos, dando permisos y van sacando una serie de normas que vamos a ver más adelante. Iniciando por la inocuidad agroalimentaria, tanto en acuícola como en pesca, vienen los sistemas de control que se distribuyen el riesgo para reducir los riesgos de la contaminación de la producción agropecuaria, para mantener niveles estables y estándares de la calidad. Y para que tengan esta frase que tengo señalada entre comillas, que son la característica que tiene un alimento de no hacer daño a la salud del consumidor por efectos contaminantes. Y bueno, así como ya dije que hay una serie de reglamentos, existe una serie de normas que vamos a ver más adelante, existe una serie de reglas de inocuidad para mantener los alimentos después de la cosecha, que viene siendo el empaquetado, el etiquetado, los medios de almacenamiento, refrigeración, transporte, etcétera. Y van a surgir factores de amenazas, que estos van a ser amenazas a la inocuidad de un producto que se encuentra los siguientes contaminantes, que pueden ser los contaminantes químicos, que pueden ser hormonas, antibióticos, plaguicidas, fungicidas, bacterianos, nematicidas, etc. Los biológicos, que ya son virus, bacterias, protozoarios, nematodos, etc. Los físicos, que vienen siendo pedazos de metal, arcillas, pedazos de piedra, pedazos del suelo. Y aquí entran las NOM, que son las normas oficiales mexicanas, o las normas oficiales mexicanas. Son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, extendidas en dependencia de componentes, que tienen como la finalidad establecer las características que deben de reducir o deben de reunir los procesos o servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Y bueno, aquí tenemos las NOM que siguen vigentes. En cuanto a nuestro archivo, metimos más NOM que no vamos a ver acá, como el proceso sanitario de carne, NOM para establecer los requisitos y especialidades fitosanitarias para la realización de estudios de efectividad biológica de plaguicidas agrícolas y su dictamen técnico. Para establecer requisitos y especialidades fisiosanitarias para emitir directamente los análisis de residuos plaguicidas. Y bueno, aquí en este caso pusimos de ejemplo una NOM que viene siendo la NOM y su procesamiento de productos agrícolas orgánicos, dirigido a la producción de productos agrícolas orgánicos. Y bueno, de acuerdo a esta NOM que nos vienen redactando por
Roberto Zavala en 1997 nos dice que para que se considere a un producto orgánico debe producirse de acuerdo a las siguientes condiciones: la limitación de la separación de un cultivo orgánico y uno convencional debe ser mínimo a 10 metros o mantener una barrera de cultivo vivo durante el ciclo, considerando elementos del entorno, o así como la práctica de las prácticas regionales de los cultivos y los demás elementos que ayuden a minimizar el posible riesgo de contaminación. Aquí dice que como mínimo debe de haber 10 metros entre una agricultura convencional y una orgánica. Deben de haber barreras biológicas, ya sea árboles, ya sea diferencia de alturas, o mismas barreras que podemos poner nosotros, que sean entre tengan malla o una especie de teflón al momento de aplicar. Y bueno, ya pasa el camión. Vamos a tener una especie de pasos a seguir, una serie de o que tenga una ligadura de 4 carbonos que se considere orgánico como tal. Las únicas condiciones de utilizar plaguicidas puede ser en caso de enfermedades de gran riesgo, enfermedades vegetales que no existe como tal el producto para dicha enfermedad, o en su caso, activación de las plántulas. Se deben de utilizar fertilizantes o acondicionadores de suelo, como ya dije, de origen orgánico. Y las semillas, el material vegetativo, solo se puede hacer de las que se cultiven en ese mismo entorno. Si yo tengo una plantación de tomate orgánico, solo puedo vender las plántulas que yo produzco de la semilla del mismo tomate que yo tengo allá, que sea un ciclo rotativo. Tanto del tomate como yo produzco, la semilla, la planta, etcétera, debe ser de ahí del lugar. No puedo traer plántulas, no puedo traer semillas de otras empresas, sino debe ser del mismo lugar que tenga el mismo ciclo de producción. No se permite cultivo vegetal que sea hecho por ingeniería genética, que no se va a permitir organismos genéticamente modificados, desde semillas, desde plántulas, etc. Los alimentos deben de ser cosechados, limpiados, almacenados, transportados y distribuidos, empacados sin el uso de contaminantes o sin la aplicación de radiaciones artificiales, sabores, colorantes y conservadores. Normalmente en algunos lugares le ponen químicos para la protección de diversas frutas, como por ejemplo la papaya, que le ponen una especie de antifungicida y una especie de antimicrobiano y las lavan con ese líquido. Existen pruebas de que se queda esa molécula en la cáscara, pero si es contaminante o no, o dañina para el ser humano, no está comprobado al 100%. Además de que se debe de mantener un registro, una bitácora, el productor debe mantener una bitácora de los productos que aplica, qué fechas y en qué cantidades. Así en sus registros se puede comprobar de que no ha usado ninguna especie de producto químico convencional. Y en cuanto a las unidades de transporte, deben estar bien acondicionadas. Es muy diferente un producto que es muy diferente un producto que viene siendo transportado de manera protegida. Se utilizan trailers protegidos, se utilizan diferentes medios de vehículos protegidos para transportarlo.
a diferencia de manera convencional, que uno lo puede llevar en su coche, lo puede llevar en un remolque y están expuestos a la contaminación del ambiente. Como en el lado izquierdo tenemos a una industria ya más tecnificada, viene protegiendo los cultivos desde que salen. En el caso de la derecha tenemos la agricultura convencional, una familia llevándolos en su coche, llevándolos en su remolque, para estar expuestos al ambiente y a sus contaminantes. Las unidades deben de tener un sistema de refrigeración o un sistema de ventilado, donde pueden incorporar H2O, CO2, para su transporte no debe de pasar más de un periodo de 24 horas o en sus mayores excesos 2 días. Y bueno, llegamos a la conclusión. En cuanto a la conclusión, la organización lo definimos como un grupo de personas que persigue un mismo fin en común mediante los procesos de administración a través de la estructura técnica entre funciones, niveles y actividades. Sin duda, la participación de los directivos de la empresa contribuyó a diferenciar los factores organizacionales que influyen en la generación de vinculación entre empresas y universidades. Esta participación permitió lograr el objetivo de investigación debido a que se identificaron los factores organizacionales a través del proceso de codificación abierta, en donde se desarrollaron las categorías principales y sus dimensiones. Ya por último tenemos todas las fuentes que hemos citado y no queda decir más que gracias por su atención. Nosotros hemos sido el equipo 4.